La palabra crisis me parece que es quizá excesivamente exagerado, ¿no? O excesivamente dramática. Yo creo que en general las ciencias sociales viven en un constante, o el conocimiento en ciencias sociales vive en un constante preguntarse sobre su propia identidad. Entonces yo creo que no hablaría de crisis, pero sí que hablaría de un estar constantemente reflexionando sobre lo que somos, que también es síntoma de madurez. La cuestión bueno, pues ese mirarnos a la identidad, sin llegar a hablar de crisis, pero bueno, estar constantemente reflexionando, yo sí que creo que tiene que ver con la falta de legitimidad de la investigación en comunicación. Es decir, nos encontramos por un lado con una falta de legitimidad desde un punto de vista social, ¿no? La sociedad o el ciudadano de a pie, cuando piensa en investigación, piensa en ciencias naturales, no piensa en ciencias sociales, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues bueno, la comunicación no es una excepción. Pero bueno, sí que es cierto que esa cierta crisis de legitimidad en nuestro caso está también acentuada por la falta de reconocimiento desde el resto de disciplinas sociales, que sí que creo que nos tienen un poco... podríamos decir que somos los hermanos pobres de las ciencias sociales y las humanidades. Entonces, bueno, yo creo que vendría una doble vertiente, ¿no? Es estar constantemente preguntándonos, dudando, en ocasiones aparecen ciertos complejos epistémicos o ciertos complejos científicos, viene desde un punto de vista social, pero también desde un punto de vista académico. Esto es algo que venimos discutiendo desde los años 50, ¿no? Desde los míticos debates entre Berelson y Schramm. Yo creo que somos disciplina y campo a la vez. Es decir, somos disciplina porque por supuesto hay un objeto de estudio. Lo que sucede es que los objetos de estudio son compartidos. Lo que realmente distingue a las disciplinas científicas es la perspectiva con la que analizan los objetos de estudio. Entonces, la investigación en comunicación, o las que podríamos denominar ciencias de la comunicación, tienen una perspectiva propia que es la perspectiva comunicacional. Es decir, para nosotros la comunicación es el fenómeno primario y todos los demás fenómenos son una consecuencia de la comunicación. Por lo tanto, hay disciplina de la comunicación. Lo que sucede es que vivimos en un momento, en una sociedad de la información, en la que todas las ciencias sociales que quieran responder a los retos del contexto contemporáneo tienen que mirar a la comunicación. La sociología, la ciencia política o la psicología están también analizando la comunicación, por lo tanto hay un campo a la vez que disciplina. A mí me gusta mucho, y un poco por resumir este debate, el concepto de transdisciplina o incluso postdisciplina. Porque esto implica el reconocer el que bueno, hay una investigación que se hace desde un estatuto propio, porque además es que tenemos institucionalmente la investigación, las ciencias de la comunicación están muy consolidadas. Revistas, facultades, grados, posgrados en comunicación. Entonces, bueno, el concepto de transdisciplina reconoce el estatuto de la disciplina comunicativa, pero a la vez también reconoce que es un tipo de investigación que se está haciendo desde otros frentes sociales o humanísticos. Entonces, bueno, yo creo que mi respuesta sería abogar por la transdisciplina, ¿no? Por la transdisciplina o postdisciplina. Es una de las cuestiones que se le ha criticado, ¿no? A la investigación en comunicación por la fragmentación. Yo creo que el que haya tantas teorías de la comunicación es algo innato y natural, teniendo en cuenta que abordamos un objeto de estudio muy complejo. Es un objeto de estudio muy complejo, es un objeto de estudio simbólico, es un objeto de estudio constituyente, es decir, la comunicación construye la identidad y el entorno social y por lo tanto creo que es inevitable el que haya muchas teorías de la comunicación. Además, teniendo en cuenta que la investigación en comunicación bebe de los dos grandes paradigmas que podríamos decir fundan la ciencia moderna. Bebe de la racionalidad cartesiana, y no me quiero ir muy por las ramas, pero bueno, la cuestión de la objetividad con las metodologías cuantitativas, pero también bebe del paradigma alternativo que funda Vico como padre de la fenomenología, ¿no? O como padre de los métodos cualitativos. Entonces, bueno, yo diría que el que haya muchas teorías de la comunicación es un aspecto positivo, porque significa que estamos intentando dar cuenta desde diferentes puntos de vista de un fenómeno que es muy complejo. Si queremos superar la impronta descriptiva, el simplemente describir la realidad, necesitamos las teorías.
Además que las teorías son necesarias, hablando de investigación en comunicación, porque las teorías es lo que nos permite acumular el conocimiento científico. Las teorías, a la vez que nos permiten trascender la realidad, también nos permiten acumular el conocimiento científico, ¿no? y el incluir nuestros resultados en un corpus que nos permita articular y nos permita que vayamos acumulando el conocimiento científico y lo vayamos pasando, no lo sé, de generación en generación, ¿no? Como queramos llamarlo. Las técnicas son las herramientas. En el momento en el que la herramienta la enmarco la conecto con un marco teórico, defino un objeto de estudio, explico cómo voy a proceder a utilizar la herramienta, ya nos encontramos con la metodología. O sea que la herramienta sería un poco la hermana pequeña de la metodología. La metodología es la explicación del proceso científico. Bueno, las metodologías tenemos las cuantitativas por un frente, las cualitativas por el otro. Son metodologías de tipo complementario. Lo ideal es triangular, ¿no? La famosa triangulación metodológica. Las metodologías cuantitativas parten de un paradigma objetivista que creen que la realidad está más allá de la interacción, más allá del proceso comunicativo. Y por el contrario, las metodologías cualitativas parten de que la realidad se construye dentro del proceso interactivo. Entonces, no me parece, quiero decir, a mí personalmente es posible que me sienta más cómoda con las metodologías cualitativas, pero eso no implica el que se niegue la legitimidad de las cuantitativas. Lo ideal es ponerlas en diálogo. Las cuantitativas normalmente nos van a ayudar a hacer estados de la cuestión, a hacer mapas, perspectivas más genéricas, y luego la metodología cualitativa nos va a permitir entender, ¿no? La perspectiva de carácter más hermenéutico, ¿no? El entender, ese entendimiento, esa interpretación más profunda. Entonces, las dos son válidas y tenemos que intentar triangularlas. Ahí habría diferentes frentes, ¿no? Que podemos abrir. En primer lugar, yo creo que sería necesario que el investigador en comunicación tenga una mayor presencia en el espacio público. Yo creo que ahí la perspectiva económica o la perspectiva psicológica tienen una gran presencia en el espacio público. La gente ha incorporado a su lenguaje cotidiano las perspectivas económicas o las perspectivas psicológicas. Entonces yo creo que sí que tenemos que tener una mayor presencia en el espacio público. También sería necesario el trabajar más la difusión de resultados. Tenemos que asegurarnos que las comunidades que estamos analizando reciben los resultados de nuestra investigación, sea en comunicación intercultural o sea cualquier otro tipo de investigación. Es decir, el conseguir traducir los resultados y conseguir trasladarlos a las comunidades objeto de estudio. Esto, por supuesto, quiero decir, es algo que deben hacer los investigadores, pero que también necesita apoyo institucional. Nos encontramos en un momento en el que es posible que la cuestión de la diseminación al entorno social o la difusión al entorno social no está siendo contemplada a la hora de evaluar nuestros currículos. Entonces, es algo que parte de nosotros, pero que también tiene que tener una respuesta institucional. Y yo, ya desde un punto de vista dentro de lo que es la disciplina, dentro de lo que es la investigación académica o la investigación científica, yo creo que sería también muy positivo el que consigamos formar parte de proyectos de investigación interdisciplinares. Es decir, que colaboremos con sociólogos, con psicólogos, con politólogos, el tema de la interdisciplinariedad y reclamando ahí una voz propia. Creo que eso también ayudaría a conseguir una cierta legitimidad, un cierto reconocimiento por parte de nuestros colegas científicos. A ver, el presente y el futuro no es el futuro, ya presente es la comunicación digital. Entonces, ahí podríamos marcar, ¿no? Diferentes, a partir quizá de los tres grandes paradigmas, del funcionalista, del crítico, del interpretativo, podríamos marcar futuras líneas de investigación. Desde un punto de vista funcionalista, interesa predecir el comportamiento del usuario, y esa sería una vía, ¿no? De análisis de la comunicación digital. Desde un punto de vista crítico, hace falta seguir desenmascarando los procesos de dominio, ¿no? Esta es una cuestión que a lo mejor hoy hemos olvidado, porque es cierto que hay un cierto discurso muy tecnoutópico
rodeando la comunicación digital, de que nos libera, de que hay un acceso al conocimiento. Entonces, bueno, creo que hoy más que nunca el pensamiento crítico tiene que seguir funcionando y tiene que seguir pues desenmascarando esos procesos que también los hay. Y luego, pues bueno, desde un punto de vista interpretativo hace falta analizar cómo construimos la identidad, cómo las tecnologías digitales están ayudando a construir nuestra identidad, nuestras interacciones sociales o el entorno social. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas venas abiertas, muchas vías abiertas y que todas están relacionadas, claro, con la comunicación digital, que es, como digo, el presente. Yo creo que el libro de John B. Thompson, Los medios y la modernidad, es un libro excelente, porque explica cómo los medios de comunicación forjan nuestra experiencia, la identidad, el espacio público, y me parece además que puede marcar o que podemos recoger ese libro y aterrizarlo en la comunicación digital. Así que ese estaría dentro, que además es un libro no es excesivamente complejo, ¿eh? No es la filosofía alemana, no es Habermas ni es. Entonces, este estaría dentro. Luego, por supuesto, y haciéndole ahí un guiño pues, también al pensamiento latinoamericano, yo creo que la historia de las teorías de la comunicación de Armand y Michel Matelar, yo creo que debería entrar también en esta quiniela, pues porque bueno, ofrecen también una panorámica de las teorías de la comunicación y siempre pues con esa impronta más latinoamericana. Ellos son franceses, pero bueno, han trabajado también mucho en Chile, en Latinoamérica. Y luego, desde un punto de vista anglosajón, yo incluiría al texto de Robert Craig, Communication Theory as a Field. Ese texto es probablemente uno de los más referenciados en teorías de la comunicación en la última década y media, y es un texto muy sugerente, pues porque bueno, ahí lo que Robert Craig dice es que pues es cierto que hay muchas teorías, es cierto que tenemos hasta 7 tradiciones de pensamiento, ¿no? Él diferencia lo que he comentado antes de la funcionalista, la crítica y la interpretativa, él la subdivide en 7. Y él dice, pero no pasa nada. Lo importante es que al fin los teóricos de la comunicación tienen algo que les divida, algo que les haga discutir, algo que les una, que es la discusión sobre la comunicación, ¿no? El debate sobre la comunicación. Entonces, bueno, me parece que ese texto, que es más complejo, es cierto que no es un texto introductorio, el de Robert Craig, pero me parece que ofrece una visión de la investigación en comunicación muy completa. Y que si además él plantea ese reto, ¿no? De que las teorías de la comunicación son algo así como conversaciones sobre la comunicación, yo creo que si todos lo tuviéramos en mente, pues daría una cierta coherencia al campo. Una coherencia, quiere decir que meta es por arriba, o sea, no es una coherencia a nivel de métodos ni a nivel de teorías, la coherencia está simplemente en que todos estamos de acuerdo en la importancia de la comunicación y bueno, pues discutamos sobre sus diferentes perspectivas. Yo diría que seleccione un objeto de estudio que le apasione y que no pierda de vista algo que en ocasiones perdemos, ¿no? Con la vorágine del día a día, los procesos de certificación, a veces se nos olvida el compromiso ético con el entorno social. Estamos aquí para construir un mundo mejor. Entonces, bueno, pues también le diría que trate de responder y de ver cómo mediante la investigación puede ayudar a construir un mundo mejor. Algo que suena muy utópico, pero que es lo que hay.